Les agradezco a todos por estar hoy acá. Vamos a hablar sobre las comorbilidades psiquiátricas de las epilepsias. Primero, además, quiero agradecer a GSK por la invitación para estar hoy acá y a Eventos Patagonia por todo el apoyo técnico de esta charla. Lo que vamos a hacer en los próximos 40-45 minutos no más es mostrarles un poco la actualización de este tema, que es algo que está entre la neurología y la psiquiatría. Todo de lo que nosotros vamos a hablar es clínico, es semiología, no es algo que dependa de un estudio complementario. Luego vamos a tener no menos de 20 minutos para poder intercambiar y ustedes van a poder hacer las preguntas a través del chat. En el chat ustedes van a ver un usuario que dice preguntas, ahí envían sus preguntas y podemos intercambiar. Y además, si tenemos tiempo, podemos mostrar algún caso clínico. Estos son mis conflictos de interés. Como todos saben, la epilepsia afecta a todas las personas de todo tipo de edad, raza y estatus socioeconómico, 5 a 10 por 1000 habitantes en Estados Unidos, afecta aproximadamente 1,7% de la población mundial, de acuerdo al Centro de Prevención y Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Para la Liga Internacional es 1,4 o 1,3. Y lo importante a retener es que la epilepsia es la primera enfermedad neurológica más común en niños y la segunda más común en adultos. Y produce, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un gasto mayor que el cáncer de mama en las mujeres e igual al cáncer de pulmón en los varones. Esto quiere decir que si uno no trata adecuadamente a las personas con epilepsia, el costo económico, no social, no personal, es alto. 64% de las personas con epilepsia hacen una vida normal. 36% de las personas que padecen epilepsia son resistentes al tratamiento. Esto es lo que hasta el 2010 se llamaba epilepsia refractaria. A partir del 2010, la Liga Internacional propone la definición de epilepsia resistente. Las personas con epilepsia resistente tienen mayor morbimortalidad y peor calidad de vida. Es bueno recordar que la epilepsia empieza en cualquier momento de la vida. Hay dos momentos que es más frecuente: primer año de vida y después de los 60 años. Si uno compara estos dos picos, es 6-1 más frecuente que la epilepsia empiece después de los 60 años que en cualquier otro momento de la vida. Y si uno tiene en cuenta el subdiagnóstico, es 10-1 más frecuente. Crisis epilépticas es solamente la punta del iceberg. No es epilepsia, de acuerdo a la Liga Internacional, que la definió en el 2014 como un trastorno cerebral caracterizado por una predisposición duradera a generar crisis y sus consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. La epilepsia, ahora lo van a ver mejor, 50% de las personas que padecen epilepsia tienen trastornos cognitivos por la epilepsia, no por la medicación que me pueda dar también trastornos cognitivos. Y el 50% de las personas con epilepsia tienen trastornos psiquiátricos por la epilepsia, no porque yo me deprima, me angustie o estoy ansioso por la vida o porque me dijeron que tengo epilepsia, sino la biología de la enfermedad produce tanto trastornos cognitivos como trastornos psiquiátricos. Las personas con epilepsia padecen de estigma en todo el mundo, no solamente en países en vías de desarrollo, sino en países absolutamente desarrollados. Existe dificultad para el empleo y para el acceso a la educación con epilepsia en todas partes del mundo. La gente con epilepsia tiene peor calidad de vida y tiene aumentada la mortalidad por la epilepsia. Esto no es porque yo cruce la calle y tenga una crisis y me pise un coche, no es porque esté manejando, tengo una crisis y me puedo morir, sino la mortalidad está relacionada con la muerte súbita e inexplicable en epilepsia. En el 2011, la literatura ya demostraba que las crisis no es solamente la epilepsia, sino trastornos cognitivos y psiquiátricos, como ustedes ven acá, afectan a la mitad de las personas con epilepsia. Existe una relación absoluta entre la cognición, la conducta y las crisis.
Y esto es lo que está relacionado con trastornos de conducta, trastornos psiquiátricos, trastornos cognitivos y muerte súbita. Los neurólogos en los últimos 30 años fuimos educados para bajar el estigma de las personas con epilepsia, repitiendo que la gente con epilepsia no tenía trastornos del ánimo ni trastornos psiquiátricos. 50% de las personas con epilepsia tienen trastornos psiquiátricos y trastornos cognitivos. Además, el efecto de las crisis está presente antes que la crisis se manifieste y después que la crisis se presente. Por ende, no es fácil primero decir que una epilepsia es, entre comillas, benigna o cuándo empieza y cuándo terminan las crisis. Es bueno recordar que la epilepsia es la segunda causa de muerte por enfermedad neurológica por años de enfermedad luego del accidente cerebrovascular. Y como dijimos antes, 50% de las personas que tienen epilepsia tienen trastornos psiquiátricos y cognitivos. En el 2014, la Liga Internacional definió la epilepsia de una forma diferente a lo clásico. Por lo menos 2 crisis no provocadas separadas de más de 24 horas entre ellas, esto es lo clásico. Pero a partir del 2014, la Liga define epilepsia como una crisis no provocada y una probabilidad de más crisis similar al riesgo de recurrencia después de 2 o más crisis. Esto es 60% más. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una crisis de inicio focal, una crisis de inicio generalizado, una no provocada, el electro es anormal, eso es epilepsia. Si yo tengo una crisis, mi electro es normal, pero la resonancia muestra una lesión antigua, eso es epilepsia. Esto es lo que se modificó con respecto a lo clásico. También 2 crisis no provocadas en el contexto de una epilepsia refleja o un síndrome epiléptico. Hasta el día de hoy, hasta el 2015 también, personas que presentaban mioclonías, no se le hacía el diagnóstico de epilepsia mioclónica juvenil hasta que no tuvieran una crisis generalizada de inicio motor. La clasificación nueva de las crisis epilépticas a partir del 2017 es mucho más simple que lo que nosotros usábamos. Crisis parciales simples o complejas son reemplazadas por crisis de inicio focal sin alteración de la conciencia o con alteración de la conciencia. Cualquiera de estas crisis puede evolucionar a una crisis tónico-clónica bilateral. Y por supuesto las crisis generalizadas que son de inicio motor o de inicio no motor. Acá lo ven ustedes con más facilidad. Esto es mucho más simple que la clasificación anterior. Crisis de inicio focal, crisis de inicio generalizado o yo no sé dónde se inicia la epilepsia. Y uno puede colocar en la historia clínica que uno no sabe dónde se inicia la epilepsia y eso no es una vergüenza. Y las crisis de inicio focal pueden ser con conciencia conservada o con alteración de la conciencia, con síntomas motores o sin síntomas motores, y pueden evolucionar bilateralmente una crisis tónico-clónica. Y las crisis de inicio generalizadas pueden ser motor o no motor, lo mismo que las crisis donde yo no sé dónde empiezan las mismas. Y para hacerlo más simple, las crisis de inicio focal con conciencia conservada es el 20% de la epilepsia, es lo que hasta la década del 70 se llamaban auras epilépticas. Recuerden que las crisis de inicio focal, sin pérdida de contacto, el 90% de las crisis presentan un electro de superficie normal aún durante la crisis. Y las crisis de inicio focal con pérdida de conciencia, lo que antes llamaban crisis parciales complejas, son las más frecuentes y el 60% se originan en el lóbulo temporal. 60% de las crisis focales se originan en el lóbulo temporal. 20% en el lóbulo frontal, 20% es parieto occipital. Por supuesto, uno tiene que tener absolutamente presente que el diagnóstico de las epilepsias es un diagnóstico clínico, no por un electroencefalograma. El electro avala el diagnóstico, pero no lo hace. Yo puedo tener un electroencefalograma con actividad epileptiforme y jamás tener crisis. 2% es la chance de que eso ocurra. Y las crisis de inicio generalizadas pueden ser motoras o no motoras. Y todas las crisis de inicio focal se pueden
pueden evolucionar bilateralmente a una crisis tónico-clónica. Esto, que parece complicado, es mucho más fácil que la clasificación del año 89, que era más o menos un libro de texto. Y esto es una cosa sumamente importante en la nueva clasificación del 2017. Cuando un médico clínico, cuando un médico neurólogo hace el diagnóstico de epilepsia, tipo de crisis, tipo de epilepsia o síndrome epiléptico, inmediatamente tiene que tener en cuenta las comorbilidades y simultáneamente tiene que averiguar la etiología. Solamente en la etiología hay que recordar que el 60% de las crisis epilépticas no tienen una alteración estructural. Y de ese 60%, el 30% es genético. El resto son estas causas. Pero reitero la situación de las comorbilidades, y ahora lo vamos a ver con un poco más de detalle. En el año 2017, en el Journal de Educación de la Liga Internacional, en la Comisión de Neuropsiquiatría, hicimos en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa una encuesta a neurólogos de staff, no a residentes, sino a neurólogos de staff, preguntando cuál era el conocimiento de las comorbilidades psiquiátricas en la neurología. Bueno, era muy bajo el conocimiento. Esto fue publicado en el 2017. ¿Qué ocurrió? La Liga Internacional en el 2019 tomó toda esta información y publicó un currículum mínimo necesario para cualquier persona que quiera atender a gente que padece epilepsia. Y la Comisión de Educación de la Liga Internacional publicó este currículum. Y yo quiero que ustedes observen que en el punto 6 de este currículum están las comorbilidades. Y cualquier persona que quiera tratar a alguien con epilepsia debe demostrar la habilidad para diagnosticar y manejar las comorbilidades psiquiátricas y cognitivas que padecen las personas con epilepsia. Debe reconocer las comorbilidades psiquiátricas como depresión, ansiedad, déficit de atención, trastornos de hiperactividad, psicosis o cualquier trastorno del espectro autista. Debe reconocer y manejar las comorbilidades psiquiátricas. Debe reconocer y manejar los trastornos que producen las drogas anticrisis. Debe demostrar la habilidad para reconocer y manejar las necesidades que tienen personas que padecen epilepsia y además tienen trastornos intelectuales o tienen necesidades especiales, y manejar los cambios cognitivos en las epilepsias por efectos de las de las drogas anticrisis. Por ende, no solamente las comorbilidades están en la clasificación de las crisis, sino que la Liga Internacional requiere que alguien que trata personas con epilepsia reconozca las comorbilidades y sepa manejarlas. Hipócrates ya hace muchos años escribió: si las personas por lo general melancólicas devenían en epilépticos y los epilépticos en melancólicos, lo que determinaba uno u otro, ambos estados de la enfermedad, era la dirección que tomaba este trastorno. Si tomaba el cuerpo, las personas tenían epilepsia; si tomaban el espíritu, melancolía. Esto fue escrito 400 años antes de Cristo. Por ende, las epilepsias pueden preceder el inicio, o los trastornos psiquiátricos preceden el inicio de las epilepsias. Todas las personas con epilepsia deberían ser evaluados sobre algún trastorno psiquiátrico al comienzo de la enfermedad, o por lo menos una vez al año. Los pacientes y familiares deberían ser informados del riesgo de tener trastornos psiquiátricos y sus implicancias. Esto es lo que la Liga Internacional, la American Epilepsy Society, sugiere desde hace un año para las personas que padecen epilepsia y para los médicos que tratan personas con epilepsia.
Este es un buen artículo publicado en el 2019. Toda la bibliografía de esta presentación ustedes la pueden requerir en la compañía. Este es un estudio publicado por el doctor Kanner de Miami, el doctor Schechter, Schechter es el epileptólogo del Massachusetts General Hospital. López trabaja con el doctor Kanner en Miami. Uno diagnostica lo que sabe, uno ve lo que sabe. Lo que uno no sabe no lo diagnostica o no lo tiene en cuenta. ¿Cuán grande es el problema de lo que vamos a hablar inmediatamente? Este es un estudio publicado en epilepsia en el año 2007 por Telle Centeno de Canadá. En ese momento el doctor trabajaba en Canadá y publicó estos datos epidemiológicos. Canadá es un país reconocido por sus datos epidemiológicos fuertes, controles de la población general, personas con epilepsia. La gente de la población general podemos tener un riesgo de depresión mayor cerca del 10%. La gente con epilepsia duplica este riesgo. Trastornos de ansiedad más del doble. Trastornos de ánimo y de ansiedad, 1 de 3 personas con epilepsia lo padecen. Ideación suicida, 1 de 3 personas con epilepsia tiene ideación suicida. Cualquier trastorno psiquiátrico es 3 veces más frecuente en personas con epilepsia. Después, inmediatamente, ustedes van a escuchar la importancia de reconocer esto por el impacto que tiene esto no solamente en la vida de una persona con epilepsia, sino en su tratamiento y en su pronóstico. Si yo tengo epilepsia y cuál es el riesgo de tener ideación suicida o la posibilidad de suicidar. La población general, la chance es 1. Si yo tengo epilepsia, la chance de suicidarme es 2.4. Ahora, si yo tengo epilepsia y trastornos afectivos, la chance de suicidio es 32. La característica de las personas que padecen epilepsia con respecto al suicidio es que esto se produce sin suicidalidad previa. La gente con epilepsia bruscamente se suicida. Y esto es un dato muy fuerte de la literatura. Y esa es la razón por la cual es muy importante reconocer los trastornos del ánimo en las personas con epilepsia. Porque las personas que tienen epilepsia y tienen trastornos del ánimo, observen el riesgo de suicidio. Esto está en la literatura desde el año 2007. Es algo reconocido hace más de 10 años. En el año 2007, la Liga Internacional, lo que en ese momento se llamaba Comisión de Psicobiología, hoy la Comisión de Neuropsiquiatría, publicó este trabajo que poca gente lo ha leído, que es cómo se clasifican los trastornos psiquiátricos en las epilepsias. El problema ya era la comorbilidad, ansiedad, trastornos fóbicos, trastornos depresivos, obsesivos compulsivos. Recuerden que las personas con epilepsia del lóbulo temporal, 14% de las mismas presentan un síndrome obsesivo compulsivo similar al TOC, sin epilepsia. Y además, esta serie de pacientes fue publicada en el 2004 por un neurólogo argentino que practica en Málaga, que es el doctor Marcelo Bertier. El problema es la psicopatología como síntoma de crisis. Este es el problema clínico. No es un problema eléctrico, es un problema electroencefalográfico, perdón. Es un problema de semiología. Yo puedo tener una alteración de la conciencia como única manifestación de la epilepsia. No me caigo y no me sacudo. Yo puedo tener un cuadro de confusión breve, pero si tengo más de 60 años, la confusión me puede durar horas, días o semanas. Y 8 de 10 médicos van a creer que tengo un deterioro cognitivo. Y el electro no ayuda. Yo puedo tener un episodio de desorientación como manifestación de la epilepsia. Yo puedo tener un trastorno de memoria como manifestación de... Este es el problema semiológico. Y además tenemos otro problema. Los neurólogos no hablamos con los psiquiatras no hablan con los neurólogos. En la Argentina, hasta el día de hoy,
al menos en la ciudad de Buenos Aires, la gente que hace residencia de neurología no tiene rotación obligatoria en psiquiatría, y la gente que hace residencia de psiquiatría no tiene rotación obligatoria en neurología, y atendemos zonas del cuerpo en común como es la cabeza. El problema también es lo que ocurre fuera de las crisis, lo que se llama trastornos interictales psiquiátricos, trastornos cognitivos, psicosis de la epilepsia, trastornos somatomorfos, trastornos de la personalidad, ansiedad y fobia. Un comentario práctico. DSM-5, ICD-10, perdón, ICD-11 no clasifica a los trastornos psiquiátricos de las epilepsias como de las epilepsias, sino relacionado a una condición clínica general. Y esto está en la literatura desde el año 2011, y ahora les voy a mostrar lo que se publicó el año pasado. Existe una cuestión bidireccional clara entre la epilepsia y los trastornos psiquiátricos. Las personas con epilepsia tienen 5 a 20 veces de riesgo aumentado de desarrollar depresión. 5 a 20 veces. Y las personas con depresión tienen 2 a 5 veces aumentado el riesgo de desarrollar epilepsia. Esto es una cuestión absolutamente bidireccional. ¿Cuál es el riesgo de tener epilepsia si yo padezco alguno de los siguientes trastornos psiquiátricos? Si yo tengo suicidalidad, el riesgo de desarrollar epilepsia es 4.5. Si yo tengo un déficit de atención, el riesgo de desarrollar epilepsia es 3.5. Si yo tengo psicosis, el riesgo de desarrollar es 4.6. Vamos a volver después sobre este punto. Si yo tengo ansiedad, el riesgo de desarrollar epilepsia es 2.5. Esto está publicado ya en la literatura desde el año 2004 y se volvió a publicar en 2011. Depresión y epilepsia, trastorno bidireccional con signo de interrogación en el 2011. Ahora, ¿cuál es el impacto de la depresión y episodios de ansiedad a lo largo de la vida de una persona con epilepsia? Estos son estudios longitudinales, no estudios transversales, como son la mayoría de los estudios de los últimos 15 años. Si yo estoy deprimido y estoy ansioso y padezco epilepsia, tengo un aumento de riesgo de morirme. 2007-2013. Si yo tengo depresión y ansiedad, tengo peor tolerancia a las drogas anticrisis, tengo peor calidad de vida y tengo riesgo de trastornos psiquiátricos iatrogénicos por la medicación o por el tratamiento que recibo. Depresión es la comorbilidad más frecuente en epilepsia. Tiene un efecto negativo en la calidad de vida, aumenta el riesgo suicida, empeora la tolerancia de las drogas anticrisis. Lo que hasta hace un año se llamaban drogas antiepilépticas, hoy se llaman drogas anticrisis. Se asocia con una peor respuesta a las crisis en los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos. Ahora lo vamos a ver mejor. Depresión como comorbilidad tiene un efecto negativo en la calidad de vida, aumenta el riesgo de suicidio, como dijimos anteriormente. Y para que esto quede más claro, esto está publicado en el año 2007. 780 personas que empezaron con epilepsia, seguidos durante 20 años en el mismo centro en Escocia. Las personas que empiezan con epilepsia y que tienen antecedentes de depresión, como trastorno psiquiátrico, antes de empezar la epilepsia, tienen un riesgo aumentado de presentar epilepsia resistente al tratamiento. Yo empiezo con epilepsia y tengo antecedentes psiquiátricos, básicamente depresión, tengo riesgo aumentado de tener epilepsia resistente. Esto es un extremo de la epilepsia, reciente comienzo. Ahora, si yo tengo epilepsia resistente, tengo una lesión en el lóbulo temporal, me opero en el mismo hospital con 99 personas que tienen la misma lesión que yo y el mismo cirujano lo opera.
y tenemos antecedentes psiquiátricos, básicamente depresión, vamos a seguir teniendo crisis después de la cirugía, comparados con las personas sin antecedentes psiquiátricos, básicamente depresión. ¿Qué quiere decir esto? Si yo empiezo la epilepsia y tengo antecedentes de depresión, es probable que tenga epilepsia resistente. Si yo tengo epilepsia resistente al tratamiento, tengo una lesión, me van a operar, y tengo antecedentes de depresión, es probable que siga con crisis. Este es el impacto de la depresión en la epilepsia. Y esto está publicado ya hace muchos años, 2002, en Neurology. Si yo tengo 30 crisis por mes y ustedes me tratan y me las bajan a 10, no correlacionan con calidad de vida. O sea que el número de crisis no se correlaciona con calidad de vida. Para que el número de crisis correlacione con calidad de vida, de 20 me las tienen que bajar a 0, de 30 a 0, de 10 a 0, si no, no me mejora nunca la calidad de vida. La calidad de vida en la epilepsia se correlaciona con la depresión o con los efectos tóxicos de la medicación. Esto es lo único que correlaciona con algo estadísticamente significativo, es depresión o toxicidad por drogas anticrisis, no por número de crisis. Esto es lo que todavía no está publicado, esto salió y se aceptó su publicación el año pasado, y estos son los datos más fuertes de los estudios entre 2010, 12 y 2020. Metaanálisis de 14 estudios poblacionales, más de 1 millón de personas, la prevalencia de epilepsia activa y depresión es 2.7. Esto varía considerablemente de acuerdo a los instrumentos utilizados, autorreportes, escalas, etc. Uno de estos problemas es cómo se diagnostica la depresión o síntomas depresivos en personas con epilepsia. Cuando la depresión es episódica. La depresión en epilepsia no es como la depresión en la mayoría de las enfermedades. De los 8 síntomas más frecuentes, los 3, perdón por la reiteración, más prevalentes en epilepsia de depresión son anedonia, irritabilidad o insomnio. Son los 3 síntomas de depresión en alguien con epilepsia. Ansiedad, 27 estudios de más de 3.000 personas, la chance es 20%. Metaanálisis de 57 estudios de psicosis, 40.000 personas que fueron incluidas. Prevalencia de 5.6 en personas con epilepsia no seleccionadas, 7% de psicosis en personas con epilepsia del lóbulo temporal. 85, porque hasta el 2017 la gente creía que los chicos con epilepsia no tenían trastornos psiquiátricos. Bueno, a partir del 2017 se demostró que los chicos menores de 16 años tienen el mismo trastorno psiquiátrico, el mismo riesgo de muerte súbita que chicos mayores de 16 años. Esto está más robusto en los estudios publicados el año pasado. 85 chicos, 5 a 15 años con epilepsia activa, quiere decir que en los últimos 5 años tuvieron crisis. Déficit de atención 33%, autismo 21%, depresión 7%, ansiedad 13%. Un estudio noruego de 1 millón de chicos reportó anormalidades psiquiátricas en el 43% de los niños con epilepsia. Reitero este concepto. Chicos menores de 16 años, más de 1 millón de chicos en este estudio, 43% tenían trastornos psiquiátricos. Un estudio en el Reino Unido de más de 10 millones de personas encontró depresión con un riesgo de padecer epilepsia 2.5 veces mayor. Riesgo de suicidio aumentado 2 veces antes del diagnóstico de epilepsia.
La depresión en epilepsia muchas veces se presenta como una queja cognitiva. La comorbilidad psiquiátrica se asocia con un aumento de tener epilepsia resistente, como vimos anteriormente, 4 veces mayor en cualquier tipo de epilepsia. O sea, si yo tengo epilepsia y tengo cualquier trastorno psiquiátrico, tengo más chance de tener epilepsia resistente. Miren esto está publicado en Neurology en el 2017. Suecia, 57.000 personas, demostró, esto ya estaba en la literatura, pero es un nuevo estudio, las mujeres que tienen epilepsia de cualquier tipo y tienen comorbilidad psiquiátrica, básicamente depresión, tienen un riesgo aumentado de muerte súbita por 5 con respecto a la población general. O sea, esto no está claro por qué esta diferencia en el sexo. Los varones tenemos menos riesgo de muerte si estamos deprimidos de muerte súbita. Las mujeres está aumentado por 5. Y otro dato interesante. En Estados Unidos, en el 2017 ya se había publicado y se siguió publicando 400.000 admisiones hospitalarias. Las mismas aumentaron el tiempo de estadía en personas con epilepsia si tenían comorbilidades psiquiátricas como depresión y psicosis. O sea, si yo tengo epilepsia y tengo depresión o ansiedad, el problema es que probablemente mi epilepsia no esté bien controlada. Tengo más riesgo de muerte súbita, tengo más riesgo de peor calidad de vida. Y si me interno, voy a ser más costoso para el sistema social. ¿Se pueden utilizar antidepresivos en personas con epilepsia? Si estuviéramos en una situación de presencialidad, yo les preguntaría, levante la mano, ¿quiénes de ustedes usan antidepresivos en personas con epilepsia? Es más fácil. Pero no tenemos. Bueno, este estudio está publicado en el 2004 en ratas con epilepsia del lóbulo temporal con trastornos y lesiones en el hipocampo. A partir de este estudio quedó absolutamente claro que si ustedes utilizan antidepresivos en personas con epilepsia, mientras utilicen dosis terapéuticas, nadie va a tener crisis. En las ratas, se utilizaban concentraciones por encima del rango normal de 80 a 350%, de serotonina. Y las ratas no tenían crisis, ratas con epilepsia. Cuando las concentraciones extracelulares de serotonina eran por encima del 900% de lo normal, las ratas tenían crisis. Por ende, el efecto proconvulsivante se asoció con un aumento significativo del glutamato extracelular, pero tiene que ser algo sumamente importante. Pongámoslo en los seres humanos, En los seres humanos, si ustedes utilizan hasta esta dosis de antidepresivos, inhibidores de la serotonina duales o tricíclicos en dosis terapéuticas, nadie tiene crisis con epilepsia. En cambio, si ustedes utilizan cualquiera de estos 4 antidepresivos en personas con epilepsia, es probable que la gente con dosis normales de estos antidepresivos tenga crisis. Pero cualquiera de estos en estas dosis máximas, ninguna persona desarrolla crisis epilépticas padeciendo epilepsia. Y un punto importante que muchas veces los neurólogos o los psiquiatras nos olvidamos, que es ¿cuál es el problema de las drogas anticrisis? 8% de pacientes con epilepsia resistente desarrollan efectos psiquiátricos por las drogas. Ahora vamos a ver qué drogas. El monitoreo periódico de ansiedad y ánimo es algo que los neurólogos no hacemos. Los neurólogos le preguntamos a las personas si tienen crisis. ¿Tuvo más crisis? ¿Tuvo menos crisis? Los neurólogos no le preguntamos por el ánimo. Los neurólogos no le preguntamos por la sexualidad. 50% de las personas que padecen epilepsia del lóbulo temporal tienen
disminuir la libido o la potencia sexual. Y si ustedes usan drogas inductoras, carbafenitoína, fenobarbital, disminuyen a los 6 meses al 50% las hormonas sexuales. En las mujeres producen osteoporosis y en los varones atrofian los testículos, con lo cual utilizar drogas inductoras es poco práctico para las personas que las reciben. Siempre hay que usar dosis bajas y aumentar lentamente. Y esto es bueno tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los efectos psicotrópicos positivos o negativos? Los negativos son la columna de la izquierda. Si yo tengo antecedentes personales o familiares psiquiátricos, no me den leve, sonisamida, vigabatrin, perampanel, y tengo 25% de chance de tener trastornos con brivaracetán. Ahora, esto no quiere decir que yo no lo puedo usar, pero tengo que estar con cuidado, advertir al paciente o a la familia, si la persona se deprime, se irrita, avisar rápidamente. Y estas son las drogas que tienen efectos psicotrópicos positivos. Fenobarbital, fenitoína, carbamazepina son drogas inductoras que producen lo que además aumenta el colesterol aterogénico, no solamente se autoinducen, sino que producen disminución de las hormonas sexuales. Topiramato, vigabatrin, perampanel, levi, brivacetán, ojo con antecedentes psiquiátricos. Topiramato está demostrado en la literatura que los efectos psiquiátricos o cognitivos se presentan si se titula rápidamente. Topiramato en el prospecto dice titular cada 7 días, hay que aumentar no antes de 15 días. Con eso es probable que la persona no tenga trastornos cognitivos en monoterapia ni trastornos psiquiátricos. ¿Qué es lo que hay que saber con los antipsicóticos? Clozapina es el único con riesgo aumentado de crisis, pero es dosis dependiente. Hasta 300 miligramos la chance es 1% de desarrollar crisis, no de alterar el electro. Y si altera el electro, no necesariamente la persona tiene crisis. 2.7 si ustedes usan 300 a 600 de clozapina. 4.4 más de 600, yo veo de 5 a 8 personas que toman entre 600 y 900 miligramos de clozapina, tienen epilepsia y en los últimos 10 años ninguno desarrolló crisis por la clozapina. Risperidona, aripiprazol, datos seguros de autismo no incrementan el riesgo de crisis. Recordar esto. Si ustedes usan drogas inductoras, carbafenitoína, fenobarbital, primidona, y usan quetiapina, usan cualquier antipsicótico típico o atípico, usan antidepresivos, IRS, duales, tricíclicos, usan anticoagulantes, usan antiinflamatorios, todas esas drogas pierden el 80 al 90% de eficacia, pierden el área bajo la curva, y la droga es ineficaz. Y es muy frecuente la utilización de carbaquetiapina, carbaloperidol, carba y cualquier antipsicótico. El antipsicótico, el antidepresivo, reitero, baja el 80-90%. Por ejemplo, carbamazepina con una estatina baja el 90% de la eficacia de la estatina. Y cuando se cambia la droga, aumenta bruscamente la concentración de la medicación en sangre por el efecto que tenía de inhibición. Muchas veces esto nos olvidamos en la práctica diaria. A pesar de la importante evidencia de la frecuencia e implicancia de los trastornos psiquiátricos en epilepsia, los mismos siguen sin diagnóstico y sin tratamiento. Por mucho tiempo las comorbilidades fueron consideradas como una complicación de la epilepsia o una reacción normal al diagnóstico de las mismas. Por suerte, en la última década, los neurólogos hemos empezado a reconocer la necesidad de identificar o tratar las comorbilidades, en particular los trastornos del ánimo, y se ha empezado a utilizar instrumentos para reconocer estos síntomas. Esto está publicado en el 2017, una revisión sistemática de las escalas de depresión utilizadas en la práctica diaria.
Hay una sola escala desarrollada para la epilepsia. Y esta es seguramente desconocida para los 54 personas que están ahora en este Zoom, que se llama NDDI. Esta escala fue publicada en el Lancet en el 2005, es la única escala desarrollada para epilepsia. Las otras escalas de depresión son útiles, pero el problema de la depresión en epilepsia es que es episódica. Por ende, la mayoría de las escalas no captan los síntomas de depresión en epilepsia. Y esto es la demostración en la literatura. Este es el estudio publicado, una revisión sistemática de todas las escalas para la depresión. NDDI es la más sensible, la más específica para la epilepsia. Es libre, es validada en más de 13 idiomas y nosotros la validamos para Argentina y para Uruguay. Ni acá se usa, ni en Uruguay se usa. Fue publicada en el 2014. Esta es la única escala traducida al español que fue publicada en epilepsia. Todas las demás se publicaron en Epilepsy and Behavior. Y esta se publicó en epilepsia. NDDI también ha sido validada por sensibilidad y especificidad para la suicidalidad, y esto permite desarrollar estudios. Y para terminar, 3-4 slides prácticos. Este estudio se publicó en Neurology en el 2005. La mitad de estos autores son personas que se dedican a la epilepsia en Estados Unidos, y la otra mitad son personas psiquiatras que se dedican a la enfermedad bipolar. MDQ, que es un cuestionario para diagnosticar síntomas bipolares. Personas con epilepsia, personas con migraña, asma, diabetes o controles de la población general. Las personas con epilepsia eran los que más puntuaban para síntomas bipolares. Pero este estudio, que fue el primero de la literatura, hay más de 15 publicados hasta el día de hoy. Lo más interesante y sorpresivo de este estudio fue lo siguiente. De las personas con epilepsia que más puntuaban para síntomas bipolares, 47.9% en Estados Unidos habían recibido el diagnóstico de enfermedad bipolar previo al diagnóstico de epilepsia. 26.3% habían recibido el diagnóstico de depresión unipolar previo al diagnóstico de epilepsia. Por ende, hay un porcentaje importante de personas con epilepsia que tienen síntomas bipolares exactamente igual a la enfermedad bipolar básicamente 2. Y algo breve y práctico de las epilepsias y psicosis. Esto fue descrito ya en el 53. La diferencia en la persona con epilepsia y psicosis crónica es cuál es la diferencia con la esquizofrenia, cualquier tipo de psicosis. Hay una ausencia de tendencias esquizoides en la personalidad previa. Mantienen el afecto, interactúan socialmente. La gente con epilepsia y psicosis crónica tienen afecto y preservan la interacción social. Slater en el 63, en el British Journal de Psiquiatría, publicó la primer serie de pacientes con psicosis y epilepsia comparados con esquizofrenia. Lo llamó psicosis esquizofreniforme o esquizofrenia-like. Es una psicosis sintomática, no hacer el doble diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo epilepsia y desarrollo psicosis, es 10-1 que probablemente sea por la epilepsia. Si yo tengo psicosis y desarrollo epilepsia, es improbable que tenga que ver con la epilepsia. Y como dijimos anteriormente, la gente con epilepsia y psicosis conserva el afecto y permanece en nuestro mundo. Y la psicosis se clasifica, de acuerdo a la Liga Internacional, en perictales, estatus epilépticos no convulsivos, cuadros confusionales, posictales. 25% de la psicosis en epilepsia son estos cuadros. La gente tiene crisis, tiene un periodo lúcido de 24 a 72 horas y se ponen psicóticos. Todo esto es diagnóstico clínico. Psicosis interictal,
son las episódicas y crónicas. Esto es psicosis y en relación cronológicamente temporal a las crisis. Esto fue, creo que, mi último slide. Les agradezco mucho la atención. Hemos más o menos cumplido con el tiempo pactado. Ahora ustedes vamos a tener un tiempo para poder intercambiar las preguntas, como les aclaré anteriormente, las pueden escribir en el chat a donde dice preguntas, y ellos me los transmiten inmediatamente a mí. Si alguien quiere hacer algún comentario sobre esto, bueno, acá ya hay una primera pregunta que es muy importante que yo me olvidé de aclarar. Todos estos pacientes, todas las personas con epilepsia que tienen trastornos del ánimo, trastornos psiquiátricos, si uno no interactúa con el psiquiatra, el que padece esto es el paciente. O sea, yo les voy a dar un ejemplo práctico de la clínica. Por una cuestión de tiempo yo no me dediqué ni mencioné las crisis. Hasta hace un año, los eventos no epilépticos psicogénicos, la Liga Internacional desde hace un año propone denominarlos crisis funcionales. Lo que antes se llamaban crisis o eventos no epilépticos psicogénicos, lo que antes también se llamaba histeroepilepsia, pseudocrisis, lo que ustedes quieran utilizar. Los neurólogos nos sacamos de encima rápidamente a estos pacientes, nos molestan. Y como no hablamos con el psiquiatra, habitualmente el psiquiatra recibe un paciente que toma medicación para la epilepsia, y como el neurólogo no se tomó el tiempo de aclararle que no tiene epilepsia, que tiene eventos funcionales o psicogénicos, las personas quedan en el medio de la neurología y de la psiquiatría. Este es el ejemplo práctico clínico más claro, donde si las personas con epilepsia y trastornos del ánimo no son tratadas en conjunto y en relación el neurólogo con el psiquiatra, con el psicoterapeuta, estos pacientes no andan bien. Así que le agradezco mucho la pregunta. Hay una pregunta que es, ¿cómo se hace el diagnóstico de depresión en epilepsia? Bueno, eso el neurólogo tiene que pescar síntomas de depresión. Reitero lo que dije anteriormente. Los síntomas de depresión más frecuentes en epilepsia son anedonia, falta de la imposibilidad de encontrar placer en las cosas que a uno le gustan, irritabilidad e insomnio. Alguien que tiene epilepsia, que está irritable, que cambia bruscamente de humor, habitualmente uno no la asocia a algo depresivo. La queja cognitiva es un síntoma de depresión muy frecuente. No tiene que ver con la medicación que le damos, no tiene que ver con la actividad interictal. O sea, el diagnóstico de síntomas depresivos para después derivar al paciente a alguien, o los neurólogos, un comentario práctico. La American Academy of Neurology hace 20 años publicó que los neurólogos estamos entrenados para utilizar antidepresivos. ¿Por qué? Porque los utilizábamos para el dolor antes que los psiquiatras. O sea, no es de mala práctica que un neurólogo diagnostique síntomas de depresión y hasta que el paciente llega al psiquiatra le puede indicar justamente un antidepresivo, por la cuestión de la suicidalidad, y porque además la gente que tiene epilepsia y depresión tiene mala respuesta a las drogas anticrisis, tiene mala respuesta a todo tipo de medicación que uno le dé. Por ende, la escala más sensible de acuerdo a la literatura, más específica para usar en alguien que tiene epilepsia y que nos lleva 3 minutos. 3 minutos es una escala que se la toma el mismo paciente. Es el NDDI. Es lo que la literatura demostró que es la más sensible y la más específica. Si ustedes utilizan Beck
o cualquier escala para depresión corren el riesgo de que en el momento en que se tome la escala, la persona no tenga síntomas de depresión, porque es episódica la depresión. Esa es la razón por la cual la literatura demostró claramente que la escala más sensible y específica es NDVI. Hay una pregunta que dice: ¿qué relación existe entre epilepsia, medicación, deterioro, dificultades? Muy buena pregunta. Miren, la 50% de la gente con epilepsia tiene trastornos cognitivos antes de empezar con epilepsia. Eso está demostrado en literatura, publicado en Annals of Neurology en el 2012. Estudios poblacionales del Reino Unido, del Seguro de Salud del Reino Unido. 4.000 personas que empezaban con epilepsia comparadas con 16.000 personas que tenían otras enfermedades. La gente que empezaba con epilepsia antes de tener crisis estaban deprimidos, podían tener psicosis, tenían aumentada la suicidalidad y ya tenían trastornos cognitivos. O sea, la gente con epilepsia antes de tener crisis ya tiene trastornos cognitivos. Y cuando empiezo con crisis, depende de la droga que ustedes utilicen, me pueden empeorar o no la cognición. Las drogas que más empeoran la cognición es fenobarbital, primidona. Fenobarbital es la mejor droga para la epilepsia, pero la mitad, 60% de la gente que recibe fenobarbital controla todas las crisis epilépticas como el valproato. El problema del fenobarbital es que 6 de 10 personas tienen trastornos cognitivos o se deprimen por fenobarbital. Primidona da depresión. Topiramato, si ustedes lo escalan rápidamente, da depresión o trastornos cognitivos. Levetiracetam no da trastornos cognitivos, brivaracetam no da trastornos cognitivos. Ahora, si yo tengo epilepsia y tengo mucha actividad intercrítica, mucha actividad epileptiforme en el electro, eso me da alteración cognitiva, básicamente me da un déficit de atención. Yo les mostré lo que la literatura dice. En esto que yo les mostré la literatura de Europa, pero en Estados Unidos hace 10 años se publicó que 34% de los chicos con diagnósticos de déficit de atención en Estados Unidos tenían epilepsia no diagnosticada. O sea que el trastorno de déficit de atención es el trastorno cognitivo más frecuente en cualquier enfermedad de la clínica. Pero la gente con epilepsia, el trastorno cognitivo más frecuente es déficit de atención. Acá hay una pregunta que dice: ¿cómo se hace para diferenciar el trastorno bipolar 2 de la epilepsia estando la persona medicada con la lamotrigina? Bueno, depende de la dosis. Es muy buena su pregunta, porque, miren, esto es un problema de la clínica. La gente con epilepsia, y básicamente del lóbulo temporal, tienen síntomas de irritabilidad brusca, tienen síntomas de depresión bruscos. Cuando ustedes vean a alguien que tiene epilepsia y síntomas de bipolar 2, que aparecen y desaparecen de golpe, que aparecen en la menstruación si es una mujer, o tienen migrañas asociadas y tienen lo que en la literatura se llama síndrome disfórico interictal. Mucha gente, y básicamente en Europa, adscribe el síndrome disfórico interictal a la depresión en epilepsia. La lamotrigina es una excelente droga para la epilepsia del lóbulo temporal y para la enfermedad bipolar. Bueno, ojo con las dosis. La experiencia, miren, los estudios regulatorios de la lamotrigina demostraron que la dosis media es de 450 a 500. Si estuviéramos en una presencialidad, yo les preguntaría: levante la mano cuánto ustedes usan 400 o 500 de la lamotrigina. Probablemente haya pocas manos levantadas. Bien, si yo tengo epilepsia de cualquier índole y ustedes me dan la lamotrigina y tomo 200 y sigo con crisis, aumentenme. ¿Hasta cuándo me aumentan la lamotrigina? Hasta 600, 700. Y con 600, 700 no ando bien, asócienlo con valproato, que es una de las dos asociaciones que la literatura nos enseñó como sinergistas.
pero si ustedes no conocen la farmacocinética de esta asociación, no la usen, porque en 16 a 20 horas la persona está tóxica. O sea, el mensaje es, usen la motrigina hasta 500 o 600 miligramos para decir que es una droga ineficaz para el cuadro que están tratando. Una pregunta es, ¿cuál es la psicosis más frecuente? Bueno, es la posictal. La psicosis posictal, toda la psicosis en epilepsia, excepto el ictal, que es infrecuente, se diagnostican por la clínica. Y la posictal es la más fácil de diagnosticar por la clínica y es la más frecuente. 25%, una de 4 personas con epilepsia a lo largo de la vida va a tener, a lo largo de la vida de su enfermedad, va a tener una psicosis posictal. Y el secreto semiológico, entre comillas, es, yo tengo una o varias crisis, clúster de crisis, estatus epiléptico, ustedes me lo controlan, estoy lúcido. Luego de 24, 48 horas de estar lúcido, de recuperarme de las crisis, mi electro dejó de descargar, estoy fenómeno. Luego de 24 a 72 horas me pongo loco severamente. Si la alteración eléctrica o de resonancia es del hemisferio izquierdo, es probable que tenga delirios, alucinaciones o paranoia. Me pongo muy paranoico. Si el foco eléctrico o lesional es derecho, perdón, me pongo maníaco. Y esa es la diferencia de lateralidad, eso está en la literatura hace más de 15 años, pero la forma de diagnosticar es por la clínica, y la más frecuente es la posictal. Disculpen. Hay una pregunta que dice, ¿algún antipsicótico en particular? No, el que ustedes usen, el que use el psiquiatra que ustedes contacten, como yo les mostré y está en la presentación, pídanla, hasta 300 miligramos. La persona con clozapina no tiene riesgo. Menciono clozapina porque la gente le tiene miedo para utilizar, y si ustedes usan 300 miligramos, la chance de tener crisis no pasa del 1%. De 300 a 600 es 4%. Más de 600, 4.7, 5%. O sea, usen los antipsicóticos, excepto más de 600 miligramos. Yo veo 5 personas hace más de 8 años, 5, 8 años, con 900 miligramos, unos 700, otro 900, con severa epilepsia y severa psicosis, y ninguno tuvo crisis en estos últimos 5 u 8 años. Usen el antipsicótico que puedan. Y un comentario práctico. La psicosis posictal, que es la más frecuente, es autolimitada. Ustedes o el psiquiatra, hasta que lo mediquen, le dan un antipsicótico, pero es un cuadro autolimitado, 14 días a 3 meses. Pocos casos reportados de 3 meses, nosotros reportamos un caso de 3 meses, pero la mayoría son 14 días. La psicosis interictal la manejan con un psiquiatra, por supuesto, pero los antipsicóticos no quitan la psicosis, lo tranquilizan a la persona. Lo único que le puede sacar lo delirante o lo paranoico son los antidepresivos. Y las únicas series publicadas por Blumer en literatura hace más de 20 años, 60% de la gente con epilepsia y psicosis, sacando la posictal, que es autolimitada, lo interictal, responden a antidepresivos. Lo psicótico, lo conductual lo tranquiliza el antipsicótico, pero lo loco se lo puede quitar el antidepresivo, no el antipsicótico. Acá hay una pregunta que es, ¿cada cuánto tiempo realiza? Excelente pregunta, NDDI. Nosotros le preguntamos, porque NDDI son 5 preguntas. Uno ya la aprendió, entonces uno lo hace regularmente en las consultas, porque además nosotros publicamos y lo comunicamos en el Congreso de Neurología hace más de 3 años,
Si ustedes hacen NDDI, yo voy a la consulta con ustedes, me hacen NDDI, estoy perfecto, no puntúo para síntomas. NDDI diagnostica síntomas depresivos, no depresión, sino síntomas depresivos. Ahora, si yo tengo síntomas depresivos, voy a responder peor a la medicación, voy a tener peor calidad de vida y tengo más riesgo de suicidalidad. Y cómo la literatura y la práctica demostró que la gente con epilepsia y suicidalidad, no estoy tirado en la cama o pienso cómo me voy a suicidar. Pienso que mi vida es una porquería o que estaría mejor muerto que vivo. Si eso se mantiene en el tiempo, bruscamente me suicido. Este es el problema de la práctica clínica. Y esa es la razón por la cual uno tiene que detectar síntomas depresivos. Una vez por año nosotros vemos, yo trabajo en un centro de derivación y la gente que trabaja en Buenos Aires en centros de derivación con epilepsia, una vez por año alguien se muere de SUDEP y una vez por año alguien se suicida. Y muchas veces uno no se entera de esto. Pero el comentario es este. Ustedes me hacen NDDI hoy y yo estoy perfecto. Vuelvo a la consulta en 2, 3, 4 meses, me vuelven a hacer NDDI y puntúo. ¿Eso qué quiere decir? Y esa es la razón por la cual una vez por año hagan o pregunten por síntomas anímicos. Nosotros hacemos, y la literatura demostró, que si ustedes hacen NDDI y GAT-7, que es la escala de ansiedad más validada para la epilepsia, 3 minutos le lleva a la persona a responder NDDI. 5 minutos le lleva a la persona a responder, autorresponder. Es autorreportada estas escalas. La persona lo hace cuando sale de su consulta o antes de entrar. O sea que ustedes no demoran mucho tiempo. Y hagan la experiencia, ustedes van a ver cuando la gente está deprimida, con epilepsia, empeoran las crisis. Cuando le mejoran el ánimo, mejoran el número de crisis. Y eso sin modificar la droga anticrisis. A ver si hay otras preguntas. El síndrome metabólico, hay una pregunta sobre el síndrome metabólico. Perdón, pero hay muchas preguntas. Doctor, disculpe, si le parece, por un tema de tiempos. Sí, una, dos más, por supuesto. Eso, vamos Por con las dos supuesto, sí, últimas. disculpen. Bárbaro. Perdón. No, por favor, doctor. Disculpen, perdonen, pero es un tema muy extenso. No tenemos tiempo porque esto se complementa con un ejemplo clínico. ¿Me entienden? O sea, si yo les pudiera mostrar un caso clínico, muchas de las cosas que hablamos uno las graba mejor, pero por una cuestión de tiempo, ustedes disculpen, pero yo voy a responder una o dos preguntas. Tiempo de ustedes, tiempo nuestro, todo. En pacientes con síndrome metabólico, es la mejor opción en pacientes si tiene, disculpe, epilepsia del lóbulo temporal. Miren, ustedes elijan el antipsicótico que puedan, que sepan manejar, que el psiquiatra maneje. El síndrome metabólico es complicado. Las drogas anticrisis, desde el año 2008, hay guías para el dosaje. Si yo les preguntara a ustedes, levanten la mano cuántas personas hacen dosajes de drogas, muchas van a levantar la mano. Hacer dosajes de drogas de niveles plasmáticos no sirve para nada, excepto 3 situaciones. Lo que yo voy a decir es lo que dice la Liga Internacional en sus guías, no lo que yo pienso. El dosaje de niveles plasmáticos sirve en 3 situaciones clínicas. Fuera de estas situaciones clínicas no sirve para nada, no sirve para guiar el tratamiento. A, si ustedes creen que la persona no toma la medicación. B, si la mujer está embarazada, cada 30 días le hacen un nivel plasmático.
C, si quieren saber interacciones de una medicación y otra, hagan niveles plasmáticos. La toxicidad es clínica, la eficacia del tratamiento es por la respuesta de las crisis. Es lo que les dije antes de la lamotrigina. Yo tengo 200 en sangre de lamotrigina, tengo crisis, aumentenme la lamotrigina, no me cambien la droga. Agoten la droga hasta ese momento. No sé si hay otra pregunta, discúlpeme si usted me puede ayudar. Sí, a ver, Comorbilidad. no sé si leyó No, en pacientes. Ok, acá hay una, disculpe, en la última, que es, la duración de las crisis se asocian con mayor riesgo. Sí, excelente pregunta. Si yo tengo una epilepsia crónica, por supuesto, porque además, reitero el concepto, los neurólogos no investigamos sobre los trastornos afectivos. Nosotros nos educamos así. Nosotros le pedimos de rutina una consulta cognitiva y psiquiátrica cuando empiezan el tratamiento. Queremos saber cómo está la persona apenas la conocemos. Cuanto más años tiene de epilepsia, peor está de su afecto, peor está de la cognición. Pero esto es una observación clínica. La literatura nos enseñó que la gente con epilepsia, antes de tener el diagnóstico, ya tiene trastornos cognitivos y ya tiene trastornos psiquiátricos por la epilepsia que todavía no empezó y no por la vida. Y cuando yo empiezo con epilepsia, tengo también más riesgo de tener trastornos afectivos y cognitivos por la epilepsia, no por la medicación. O sea que la sugerencia es, cuando ustedes traten a alguien con epilepsia, personalmente o compartido con un neurólogo, con un psiquiatra, pidan estudios cognitivos y pidan estudios del ánimo para saber cómo está su paciente, porque la respuesta al tratamiento es peor si yo estoy mal del ánimo o estoy mal de la cognición. Creo que hemos cumplido el horario, al menos. Yo quiero agradecer nuevamente a GSK la posibilidad de compartir esto con ustedes. Pidan la presentación por la literatura, básicamente. Les agradezco mucho la presencia de todos, las preguntas y muchísimas gracias por su atención. Muy amable y que les vaya muy bien a todos.